Audiolibro patrocinado por Biblia Chat. Capítulo 6. Dios puede usar cualquier medio. Unge agua. Esta agua de unción llegará a lugares difíciles de alcanzar. Tal fue la instrucción recibida de Dios. Fue una instrucción en justicia que salió de T.B. Joshua al buscar el rostro de Dios Todopoderoso en la montaña de oración, y como tal fue bañada en una ferviente y efectiva oración. Agua de unción. En el período comprendido entre la primera serie de eventos evangelísticos internacionales, cruzadas, en diferentes países hasta 2007 y la segunda serie de dichos eventos, que comenzó de nuevo en 2014, se produjo el lanzamiento del agua de unción, a veces conocida como agua de la mañana. Comenzando en frascos más grandes, pronto los frascos se reducirían en tamaños en los que podrían ser transportados oficialmente en un avión. ¿Por qué agua? Bueno, Dios puede usar cualquier medio, y como T.B. Joshua señaló, se puede aplicar agua de forma segura en diferentes partes del cuerpo. El efecto de esta instrucción fue inmenso. Por ejemplo, el agua de unción, que se daba gratuitamente a los visitantes de las Koan, aparecía en testimonios de todo el mundo, representando diferentes idiomas, culturas, zonas horarias y experiencias cristianas. Este regalo gratuito era controversial para algunas personas y totalmente aceptable para otras partes de la cristiandad. Estas áreas son misteriosas. Por ejemplo, el agua de unción es, en un sentido, químicamente, agua ordinaria. Sin embargo, en otro sentido, ¿cómo podría ser ordinaria? No salió de la reunión de una junta directiva con números, cuotas, precios y plazos. La unción que hay detrás es auténtica y poderosa. Comisionados para viajar. Como evangelistas del glorioso Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y bajo la dirección del profeta T.B. Joshua, llegó un momento en que fuimos enviados a lo largo y lo ancho del mundo para predicar el Evangelio y para orar por los enfermos y afligidos en el nombre de Jesucristo usando el medio del agua de unción. A principios de octubre de 2010 fuimos a visitar las Koan en Lagos. Había sido un momento difícil en el que los diversos ataques contra el ministerio habían hecho ruido en nuestro país, y enviamos la solicitud para ir, orar y para buscar el rostro de Dios en un lugar de fe como ese. Fue estupendo estar allí, pero también interesante porque estábamos esperando, y no sabíamos qué estábamos esperando. Intentamos ser pacientes, pero ese tiempo se transformó en un momento de prueba. En una conversación privada entre nosotros, recordamos las ocasiones en que, 5 o 6 años antes, habíamos visitado Rusia para animar a los creyentes de allí y ayudar a algunos a visitar las Koan, y lo mucho que habíamos disfrutado al conocer a los creyentes rusos. Justo antes de salir hacia el aeropuerto, recibimos una llamada para que fuéramos a la oficina de T.B. Joshua. Lo que ocurrió a continuación fue como si estuviera sacado de la Biblia. Entonces uno de los siervos dijo: «No, rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta». 2 Reyes 6:11-13. Entramos en el pequeño despacho de T.B. Joshua, conscientes de que se trataba de un encuentro con un profeta. Hasta hoy creemos que T.B. Joshua no sabía lo que iba a decirnos cuando ingresamos. Lentamente, tomó una bolsa con frascos de agua de unción, hizo una pausa, esperó, pareciendo, ante nuestra embelesada observación, estar escuchando, y luego la llenó hasta que hubo 11 o 12. Entonces llegó la instrucción en justicia. «Ustedes son evangelistas. Vayan a Rusia. Déjenme orar por ustedes». Lentamente, deliberadamente,
unió nuestras manos, las sostuvo y oró. Padre, encomiéndate a su protección, fortalece su deseo por Cristo. Fue un mandado, una comisión, para mostrar lo que el agua puede hacer. La fe, la paz y un inmenso sentido de propósito inundaron nuestros corazones, e incluso en el aeropuerto de Lagos, esperando para embarcar, empezamos a investigar cómo hacerlo realidad. Lo que siguió fue nuestro lanzamiento de 2 años de viajes itinerantes, principalmente a países de habla rusa. A través de los fríos y remotos páramos de la Rusia asiática, hasta los bordes de Uzbekistán, desde pequeños apartamentos de una habitación en Kazán con 50 personas hacinadas, hasta lugares de reunión cristianos escondidos en Karaganda, en las vastas estepas que componen Kazajistán, los creyentes, que a menudo se reunían todavía de forma algo secreta, habían oído hablar de T.B. Joshua y querían experimentar la unción de Dios. Las reuniones, fueran grandes o pequeñas, seguían un formato similar. Un tiempo de predicación de los evangelios, a menudo basado en el ciego Bartimeo, Marcos 10, 46 a 52, la mujer cananea, Mateo 15, 21 a 28, o el hombre bajado por el tejado, Marcos 2. 1 a 12, para guiar a la congregación a centrarse en Jesús y pedir su misericordia. Seguidamente, mostrábamos videos, con traducción al ruso, de testimonios con la oración utilizando el agua de unción y de la oración masiva de las Koan. La congregación se ponía de pie y se unía a la oración masiva. Este hecho casi siempre resultaba en que algunas personas manifestaban espíritus malignos y luego proclamaban la sanidad. También era una oportunidad para explicar que no había ninguna teología particular relacionada con el agua y que el agua de unción no estaba a la venta. Dios puede ungir cualquier cosa, y no se puede vender la unción. El propio T.B. Joshua explicó que cualquier pago por el agua, o incluso por su envío o entrega, la convertiría en agua ordinaria. Muchos creyentes de diferentes países y de diferentes condiciones sociales, especialmente los que eran pobres, entendieron esto de forma muy sencilla. Fue en uno de esos lugares remotos, con la nieve cayendo libremente, donde pudimos ver el crudo poder de Dios, más allá de la cultura, más allá de la raza, más allá de la comodidad. La congregación se acercó y esperó expectante en una fila. El agua fue rociada sin un toque humano. Nada más que pronunciar esas palabras, en el poderoso nombre de Jesucristo, la gente empezó a gritar, a llorar y a abalanzarse una y otra vez. La transición de estar de pie con pulcritud y cortesía hacia la de exhibir ira, rabia e incluso un comportamiento animal con ruidos siniestros era instantánea. El ladrón no viene sino a robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia. Juan 10, 10. Algunos testimonios. Sería difícil cuantificar el número de veces que vimos u oímos testimonios de seguimiento después de orar rociando esta agua. Personalmente, reacciones a la oración con el agua de unción. Una de esas señoras, que se abalanzaba repetidamente sobre nosotros y gruñía mientras orábamos y rociábamos el agua, sería la que al día siguiente daría testimonio de una notable mejora en su salud física. Experimentamos la protección de Dios y una mejora significativa en nuestra condición física cuando tuvimos problemas de salud durante nuestros viajes. Kirguistán, los recuerdos más destacados incluyen la sanidad de una señora Chon, una rodilla dislochada. Fui fracturada en una gran reunión de la iglesia en Kirguistán. Le legó para el registro de la oración usando muletas, sin poder poner ningún peso en la pierna lesionada,
y le hicimos una entrevista completa. La animamos a permanecer en la fe y la sentamos al fondo de la sala. Le explicamos que iríamos hacia ella durante el tiempo de la ministración para rociar el agua, creyendo en Dios para que redujera su dolor. Lo que sucedió fue sorprendente. Jesús entró en escena. Ella pareció caer casi en trance, y luego se levantó con alegría y confianza, y bajó las escaleras sin sus muletas, y subió al escenario. Sanidades en Kirguistán. Después, quiso que le quitaran las vendas y la escayola. Una enfermera local lo realizó. Ucrania. También hubo testimonios de personas que recibieron el fruto del vientre, tras haber estado sin hijos durante muchos años. En una visita a una iglesia en Ucrania en septiembre de 2012, tuvimos la alegría de grabar 3 testimonios de bebés milagrosos en ese momento. Durante un tiempo, hubo un agua de unción especial designada por el profeta T.B. Joshua para el fruto del vientre, y esto se mostró en cada uno de los testimonios. A una mujer se le había diagnosticado un quiste grande en los ovarios y los médicos le habían aconsejado no concebir. Sus informes médicos y las exploraciones mostraban claras que el juicio grande. Habíamos orado por ella en el nombre de Jesús sanó el evangelio en un servicio en Ucrania a finales de 2010. También le habíamos dado un frasco del agua de unción especial, fruto del vientre, para que lo usara en casa. 3 meses más tarde, concibió y en septiembre de 2012, su hija completamente sana había cumplido 9 meses. Otra pareja también recibió el milagro a través de la ministración del agua de unción, pero de una manera diferente. El pastor de la iglesia había regresado de una visita a las Coan a principios de marzo de 2011, trayendo consigo un poco del agua de unción del fruto del vientre. Inspirado por lo que había presenciado en las Coan, celebró un servicio de oración por el fruto del vientre en su iglesia, pasando un pañuelo que había ungido con el agua. El niño fue concebido apenas un mes después de esa oración de fe. La tercera pareja eran unos pastores. Después de intentar sin éxito buscar un segundo hijo, su primer hijo tenía 18 años, también oraron con el agua de unción que trajeron de la visita del pastor Dima a las Coan. Descubrieron después de un mes que estaban esperando un bebé. El pastor Dima volvió a visitar las Coan en noviembre de 2011 para compartir su testimonio y también para pedir a Dios un avance en el ministerio sobrenatural para toda la iglesia. Recibió una profecía de T.B. Joshua durante el servicio, explicando cómo Dios lo usaría en su nación. Otro testimonio de Ucrania. Luego, cuando se reunió con T.B. Joshua al final de su visita, recibió una impartición en la que sintió que el poder de Dios descendía a sus manos. Ciertamente hubo un avance espiritual en su iglesia a su regreso. Pakistán. Un pastor ruso nos conectó con una iglesia en Pakistán, donde también llevamos el agua de unción. Los testimonios se extendieron a las comunidades agrícolas rurales. El reverendo Khalid Yamali nos envió este testimonio después de una de nuestras visitas. Fui a la aldea de Chatianwala, donde pastores de búfalos viven allí. Todos tienen entre 10 a 30 búfalos, pero una mujer solo tenía un búfalo. La fuente de sus ingresos provenía de ese búfalo que estaba a punto de morir. Esto sucedió aquella vez que estuvimos allí para una reunión con el agua de unción. La señora asistió a la reunión y le di agua de unción para que le aplicara. Cuando el búfalo la bebió, a los 2 minutos se puso bien y la mujer comenzó a llorar de felicidad y alegría. Al año siguiente pudimos visitar esa aldea
y registrar algunos otros testimonios del uso del agua de unción, incluida la historia de un joven llamado Zahid. Los ingresos de su familia procedían de un campo de trigo a las afueras del pueblo, que los insectos habían echado a perder. No podían costear el rociar la zona con insecticida, pero con fe en la sangre de Jesucristo, rociaron el campo con agua de unción. El trigo creció, y ese año obtuvieron una cosecha récord. En el barrio densamente poblado de Cananau, en Lahore, Pakistán, seguimos al pastor a través de una puerta que daba mies a un patio en mal estado, donde vimos a un joven estirado en un colchón. El hombre, llamado Shazad, nos miró. Nos sorprendió saber que llevaba meses tumbado con una grave herida anal que empeoraba cada semana. Gary rápidamente roció con el agua de unción la herida. También rociamos un poco en una botella de su propia agua para usarla más tarde, y lo animamos a permanecer en fe en Jesucristo. Al volver 6 meses después, escuchamos su increíble testimonio hablado en urdu. Tuve una herida en las nalgas durante 7 meses. No podía ir al baño. Todo el tiempo estaba acostado en mi cama. Oré a Dios para que me ayudara. El año pasado, ustedes vinieron con el agua de unción de T.B. Joshua, y el hermano Gary roció un poco de ella sobre mi herida. Unos días después, se curó por completo. Todo en mi vida se normalizó. Recibí la sanidad a través de esta agua de unción, por el poder de nuestro Señor Jesucristo. Algunas aventuras. En medio de nuestro recorrido por la antigua Unión Soviética hasta llegar a Khabarovsk, cerca de la frontera con China, íbamos a experimentar un ataque inusual. T.B. Joshua recordaba a menudo a la Iglesia que, como creyentes, no hay tiempo libre. Necesitamos a Jesús en cada área de nuestras vidas en todo momento. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo anda como un león rugiente, buscando a quien devorar. 1 Pedro 5:8. La noche anterior, habíamos orado por muchos con el agua de unción y habíamos visto algunos casos dramáticos de liberación. Volvimos al alojamiento del pastor para descansar antes de nuestro largo viaje. La hospitalidad cristiana rusa es famosa, y al llevarnos al aeropuerto, el pastor se aseguró de que comiéramos bien. El restaurante local tenía una atracción estrella, un gran oso enfadado en una jaula que pronto descubriríamos que no era nada segura. Nuestro anfitrión quería que posáramos para una foto, y de manera reacia accedimos. Fiona nos explica lo que ocurrió después. De repente veo que Gary se tambalea, e instintivamente lo alejo, justo a tiempo. La jaula no estaba en buen estado, y el oso clavó sus dientes en el brazo de Gary a través de su abrigo. Un ataque maligno destinado a cortarle el brazo, como nos explicó más tarde un amigo cazador sudafricano. Este era el brazo de Gary, tan utilizado para el Evangelio en todo el trabajo de traducción, edición de postproducción de las grabaciones de caridad, etc., por no hablar de la pulverización con el agua de unción. La herida era profunda, la sangre fluía, y saqué el agua de unción y rápidamente rocié el brazo. En el examen médico, la herida era demasiado profunda para suturarla. Había que vendarla regularmente. La cicatriz sigue presente en el brazo de Gary. Fue, sin duda, un ataque maligno. El agua de unción suscitó reacciones interesantes entre los que nos invitaron a orar. Al final de un largo viaje en avión, hasta lo que parecía el otro lado del mundo, se encuentra la antigua colonia penal de la isla de Sajalín, entre el continente asiático ruso y Japón. Mientras nos preparábamos para la reunión, nos dimos cuenta de que, en la sala contigua, se estaba produciendo una discusión algo animada entre el pastor y otros líderes. ¿Qué pasa con esta agua? ¿Realmente la utiliza Dios?
Es teológicamente sólida. No estaba claro si se nos permitiría orar con el agua, pero gracias a Dios, pudimos explicar que todo giraba en torno a Jesús. El agua era solo un símbolo para ayudar la fe de la gente, y nos concedieron el beneficio de la duda. Un cantante ruso de gospel de Estados Unidos había sido convocado para dirigir el mismo servicio para invitados. No se le habló de nosotros ni a nosotros de él. El pastor había hecho una doble reserva. Fuimos capaces de ver el lado divertido de esto, y de hecho Dios estaba en control. El cantante de gospel resultó ser de lo más útil, y se implicó a fondo en la ministración, actuando como traductor de algunos de los grandes testimonios. Al día siguiente, junto con el pastor que se había mantenido firme en la ministración del agua de unción, fuimos todos a la playa en la nieve. Los grabamos mientras daban cálidos saludos navideños a los televidentes de Emmanuel TV. En una pequeña reunión en Ucrania, nuestro traductor era un imponente caballero con una abundante barba negra. Al principio nos saludó cordialmente, pero cuando llegó el momento del servicio en el que mostramos el video explicativo sobre el agua ungida, que mostramos en todas partes, reaccionó de forma extraña. Sentado en la parte delantera, se levantó dramáticamente cuando el video presentaba a T.B. Joshua haciendo una demostración de la oración para la sanidad utilizando el agua, nos miró con desprecio y se marchó. No volvimos a verlo. ¿Qué ocurrió? En efecto, fue una respuesta espiritual a la obra de Dios en la pantalla. El pastor anfitrión no hablaba inglés, pero uno de los miembros del equipo que organizaba la reunión tenía cierto dominio de la lengua inglesa, e intervino como si no hubiera pasado nada. La reunión prosiguió y terminó con Raisa, una babushka, abuela y anciana, que había acudido al servicio utilizando un bastón. Raisa se retiró del lugar tirando el bastón y marchándose felizmente en bicicleta. En una reunión en el Reino Unido, se hallaba una señora que se mostraba tranquila, de modales impecables. Lo sabíamos porque habíamos pasado una hora con ella mientras compartía sus preocupaciones sobre su hijo. Parecía la señora más agradable posible. Al llegar a la línea de oración, la rociamos con el agua de unción y a la mención del nombre, sobre todo nombre, Jesucristo, nos encontramos con una persona diferente. Gritando, reaccionó y dejó salir una larga sarta de palabras de lenguaje soez y acusaciones perversas. Fornicador malvado, lo sé todo sobre ti. Gritando y vociferando, la mujer avanzó decidida. ¿Qué estaba pasando? Era el momento de la línea de oración, y el medio utilizado por el Espíritu Santo para separar la luz de las tinieblas era el agua de unción. La señora fue maravillosamente liberada de ese demonio, que la Leviatán la había estado atormentando a ella y a su familia. Otros testimonios del agua de unción. Los testimonios de la obra de Dios a través del agua de unción se convertirían en una característica habitual de los servicios en directo de La SCOAN por Emmanuel TV. Un joven de EU, un país que sufre un exceso de muertes por opioides y alcohol, describió su historia con una dramática representación mostrada por Emmanuel TV. Como joven enfrentado a las vicisitudes de la vida, la pérdida del empleo, los recuerdos infelices de la infancia, la pobreza y las relaciones fallidas, Chris empezó a beber en exceso y a tomar sobredosis de pastillas. Acabó en urgencias y tuvo la suerte de seguir vivo. Luego inició un nuevo camino. Conoció a Emmanuel TV y comenzó a ver las enseñanzas bíblicas y a unirse a la oración masiva durante los servicios en directo. ¿Qué ocurrió después? Chris lo explica. Conocí a Muhammad, a un evangelista de la SCOAN. Me dio un frasco del nuevo agua de la mañana del profeta T.B. Joshua. Cuando llegué a casa empecé a administrármela y a aplicármela todos los días,
creyendo en Dios para sanidad y liberación. Y obtuve esa sanidad. Un par de meses después, pude deshacerme de todas las pastillas. Hace casi 6 años que no tomo medicamentos. Ahora me siento libre y bien. Antes estaba deprimido y tenía tendencias suicidas. Ahora trabajo con todo tipo de niños que crecieron en medio de dificultades como yo. Damos de comer a los sin hogar, ayudamos a los ancianos y hacemos todo tipo de cosas estupendas. Estoy muy agradecido de que Dios haya utilizado al profeta T.B. Joshua para traer el agua de la mañana a mi vida y sanarme y liberarme. Si Dios puede hacerlo por mí, puede hacerlo por ti. Un poco del nuevo agua de unción fue entregada en enero de 2021 para recorrer el mundo. Los socios de Emmanuel TV, en todo el mundo, recibirían esta agua de unción como un regalo gratuito y la ministrarían, a menudo a través de videollamadas por teléfono, a los enfermos de otros países, siguiendo el ejemplo de fe. Pronto se acumularían los testimonios y se fortalecería la fe de un número cada vez mayor de personas, por no hablar de las muchas vidas sanadas, liberadas y bendecidas. Animados al ver a T.B. Joshua sosteniendo el agua de unción en la montaña de oración y los testimonios en video que llegaban de diferentes países, algunos socios de Emmanuel TV pusieron su fe en marcha. Por ejemplo, el caso en que rociaron el agua en la pantalla del teléfono durante una conversación con una mujer de otro país de habla rusa. Ella estaba perdiendo peso y energía rápidamente debido a graves reacciones alérgicas que experimentaba cada vez que ingería alimentos normales. La sesión de oración fue grabada, por lo que la reacción quedó a la vista de todos. Al manifestarse y caer al suelo, las ganas de vomitar algo eran irresistibles. Al levantarse y limpiarse la boca, Tatiana de Crimea supo que algo había pasado. Con seguridad, preparó una comida típica de verduras y pescado, la primera en muchas semanas, y, alabado sea el Señor, no experimentó ninguna reacción adversa. Siguió comiendo con normalidad y volvió a disfrutar de los paseos. Reuniones de fruto del vientre. Durante uno de nuestros largos periodos de estadía en las Coan, hubo 2 grandes reuniones de fruto del vientre. El 5 de diciembre de 2008, el auditorio se llenó de parejas potencialmente embarazadas y de aquellas que ya estaban embarazadas y que habían venido a orar por un parto seguro. Una pareja esperanzada, el señor Peter y su esposa, de Sudáfrica, con un historial documentado de infertilidad de larga duración, se encontraba entre los visitantes internacionales. Habían recibido la oración, pero antes de seguir adelante, T.B. Joshua se dirigió primero hacia el contenedor ornamental situado frente a la zona del altar. Este contenía fruta fresca, colocada allí antes de cada día de servicio. Tomando un poco de esta fruta ungida, se la dio a la pareja para animar su fe. De vuelta a su país, concibieron de forma natural y se alegraron de anunciar su embarazo. Todo marchó bien, y dieron la bienvenida a su hermoso bebé antes de que terminara el año 2009. En 2010, visitaron las Coan para mostrarlo y también fueron acompañados por otros miembros de la familia. Se pudo ver al pequeño observando contento el servicio dominical, mientras sus padres daban gloria a Dios públicamente por esta gloriosa respuesta a la oración. El encuentro del fruto del vientre 2009 comenzó con un tiempo dedicado a escuchar los testimonios del año anterior y a ver los bebés milagrosos en los brazos de sus madres. El profeta T.B. Joshua tomó un gran pañuelo, un manto, y lo pasó de persona a persona. Algunos reaccionaron de forma extraña e incluso cayeron al suelo. Muchos volvieron en los meses siguientes con sus testimonios de oración contestada tras ese encuentro. En efecto,
vimos que Dios podía usar cualquier medio. Objetos ungidos en la Biblia. Tras una ferviente oración y un genuino deseo de que la unción en su vida alcanzara a más personas, T.B. Joshua hizo uso de diferentes objetos ungidos durante más de 25 años. El objeto no es lo importante, sino la unción. Nuestra experiencia en el uso de estos objetos ungidos a lo largo de los años nos ha enseñado a apreciar que las oraciones fervientes y eficaces de un hombre justo valen mucho. Santiago 5:16. En lugar de apuntar a una nueva teología. El poder de Dios que experimentamos, por ejemplo, en la oración con el agua de unción al otro lado del mundo desde Nigeria, nos mostró una y otra vez que no era diferente a los pañuelos enviados por el apóstol Pablo. Hechos 19:11. Dios puede usar cualquier medio. En Hechos 19:11-12, Dios usó el medio del pañuelo y de los delantales de Pablo para sanar a los enfermos. En Éxodo 14:16, Dios usó el medio del bastón de Moisés para dividir el Mar Rojo. En Hechos 3:6, Dios usó la voz de sus siervos, Pedro y Juan, para levantar a un lisiado. En 2 Reyes 5:14, Dios usó el medio de un río sucio para sanar a Naamán. En Hechos 2:1-2, Dios se expresó a través del sonido en el momento de Pentecostés. En 1 Samuel 17:49, Dios usó la onda de David para derrotar al gigante Goliat. En Juan 9:6-7, Jesús utilizó barro y saliva para sanar a un ciego. En Hechos 5:15-16, Dios usó el medio de la sombra de Pedro para sanar a los enfermos. 131. Dios puede usar cualquier medio. Antes de la introducción del agua de unción, el ministerio había utilizado, por ejemplo, la arena, los grifos de agua, el aceite perfumado, los pañuelos ungidos, los llaveros con las escrituras, las calcomanías, las notas de los sermones y la zona del altar en el santuario de la iglesia como puntos de contacto para ayudar a la fe de las personas. Uno de ellos, los llaveros con las escrituras transcriptas, proporcionó a Fiona un poderoso testimonio. El llavero estaba en el pequeño coche que conducía cuando fue atropellado por un enorme camión el 31 de enero de 2003, el día antes de que llevara a un pequeño grupo a visitar Las Coan. Solo recuerdo que el coche voló por los aires, dio 3 vueltas de campana y se posó casi suavemente en el carril exterior de una concurrida autopista. Tuve que ser sacada del coche por los servicios de emergencia, pero no resulté herida, salvo algunos moretones, y nadie más resultó herido. Habría un flujo frecuente de testimonios similares de la protección de Dios de los accidentes de coche con el agua de unción en particular. Uno de los primeros videos que se exponía regularmente a los visitantes de Las Coan mostraba una situación en la que una de las notas del sermón semanal de la iglesia servía como objeto de unción. Una madre con su bebé recién nacido, aparentemente sin vida, llegó a Las Coan en un taxi. Cuando se colocó la nota del sermón sobre el pequeño cuerpo, se pudo ver el resplandor de la cálida carne viva que aparecía mientras el bebé cobraba vida. Posteriormente hubo otros puntos de contacto, grifos para dispensar agua viva en el altar de la iglesia, brazaletes de fe, la tarjeta del creyente, tocar la pantalla durante la transmisión en directo de la oración masiva dentro de los servicios dominicales y en videoclips en línea, así como la tradicional imposición de manos de T.B. Joshua y de otros ministros de Dios en formación en Las Coan. Más recientemente, ha seguido la oración interactiva a distancia, desde los estudios de Emmanuel TV. ¿Eran todas estas cosas controversiales? Por supuesto.
pero esto solía ocurrir cuando se prestaba demasiada atención al objeto que se ungía. Como decía el folleto que se entregaba a los visitantes para acompañar el agua de unción de la mañana, el agua de unción es solo un símbolo, no el poder en sí mismo. No es el agua la que sana, libera, bendice y salva, sino el propio Dios Todopoderoso, dado que la unción se hace en su nombre. Antes de ministrar el agua de unción, debe haber fe tanto en la persona que ora como en la persona por la que se ora. El evangelista Bill Subritzky de Nueva Zelanda fue uno de los primeros visitantes extranjeros en Las Koan. Llevó a un grupo de ministros allí para ver el poder de Dios y llegar a una decisión desde una mente independiente. En aquella época, había un servicio mensual conocido como el Servicio de la Sangre de Jesús, en el que el profeta Tebezme, Joshua oraba y luego ungía algunos grifos de agua y el agua que salía de ellos, y la gente venía a tocar o beber el agua creyendo en un milagro. En respuesta a varias críticas teológicas que había recibido sobre este fenómeno, escribió: «La evidencia de su creencia viene de sus liberaciones inmediatas del poder de los demonios. Esta creencia en el poder de la sangre de Jesús es similar a la ejercida por aquellos sobre los que se pusieron delantales después de tocar el cuerpo de Pablo. Debido al poder de la sangre, los demonios abandonaron a la gente y fueron sanados. Está claro en las Escrituras que Dios, en su gracia y misericordia, puede utilizar objetos inanimados como paños de oración y agua para la liberación y la sanidad. Vemos la evidencia de esto en el toque del ataúd por parte de Jesús, por el cual el hijo de la viuda fue levantado de la muerte. Lo vemos en el poder de su manto y en el poder de las aguas de Betesda. Había poder en la arcilla que Jesús puso en los ojos del ciego, y había poder en su saliva, cuando la puso en los ojos del ciego. Había poder en las aguas del Jordán, cuando Naamán fue curado. Del mismo modo, había poder en los huesos del difunto Eliseo, cuando la persona muerta que los tocaba volvía a la vida. Había poder en el manto de Elías, y había poder en el cabello de Sansón. También hubo poder en la vara de Moisés cuando se convirtió en una serpiente. Hubo poder en la vara de Aarón cuando tocó el polvo y se convirtió en piojos. Hemos visto que, efectivamente, el uso de objetos ungidos, y en particular el agua de unción, permitió que la unción de Dios en la vida de T.B. Joshua llegara a muchas más personas y lugares de lo que hubiera sido posible de otra manera. También ha dado a los que ministran el agua de unción en la sanidad y en la liberación a otros, experiencia de trabajar con el Espíritu Santo para ayudarlos potencialmente a crecer, para recibir y mantener más unción ellos mismos. Sello de la firma de A. Allen. Durante nuestro tiempo de viajes y reuniones itinerantes en América, tuvimos el privilegio de encontrarnos con un abuelo de la fe, un anciano evangelista de la sanidad, Kes Uptegrove, cuyo ministerio se extendió durante más de 55 años. Había trabajado estrechamente con muchos de los renombrados evangelistas de sanidad de los años 50 en América, especialmente con A. Allen en su iglesia en Miracle Valley. Introducido en el ministerio por su hija, comenzó a mirar a Emmanuel T.B. asombrado por lo que vio, aceptó una invitación de T.B. Joshua y hacer el largo viaje a África, un continente que nunca había visitado, para conocer Las Koan. En el transcurso de esa visita, hubo dos ocasiones notables para que esta leyenda viviente enseñara a partir de su larga experiencia y sabiduría sobre la obra de Dios en su vida. C.S. Uptegrove explicaba acerca de un general de Dios del pasado, A. Allen, que recibía tantas peticiones de oración y quería responder a todas personalmente,
por lo que había hecho un sello de firma personal. Explayándose más, lo explicó a todos los que estaban en la iglesia y lo veían por Emmanuel TV. Cuando me lo entregaron, expresé: el Espíritu del Señor sigue en ese sello. Dios puede utilizar cualquier cosa, les dije. Puede utilizar palos y piedras, huesos de hombres muertos. Utiliza el agua. Él utiliza las sombras. Y él utilizó este sello en las manos de A. Allen. Y cuando me lo pasaron, lo atesoré y lo guardé. Mis hijos me lo pidieron. Déjalo para nosotros, papá. Yo les contesté: no, esto no es para la herencia de los hijos. Esto es para pasarlo a otro profeta de Dios. Los años pasaron. Sin embargo, el sello de la firma permaneció en su poder hasta el momento cuando reverentemente C.S. Aptegrove se lo entregó al profeta T.B. Joshua durante el servicio dominical en vivo del domingo de Pascua, el 8 de abril de 2012. Describió cómo A. Allen había profetizado antes de su muerte. Un día iba en el automóvil con A. Allen y me miró y dijo: hermano Aptegrove, puede que yo no esté vivo cuando esto suceda, pero creo que tú sí. Y comenzó a describir este lugar. Empezó a hablar de un hombre que saldría bajo la unción y el poder del Dios Todopoderoso. Además describió todos los milagros que he presenciado desde que estoy aquí. Predicando dinámicamente, se podía ver su fuerza aumentando visiblemente mientras animaba a todos los presentes a vivir por encima del miedo, la duda, la condenación y la incredulidad. Más tarde, en una entrevista completa con un equipo de evangelistas, haría un relato fascinante de todas sus experiencias en la obra del Señor y expresaría una vez más su alegría por haber conocido a T.B. Joshua en vida. La fuente de poder. Este poder de Dios no se ejerce a voluntad. Está bajo la instrucción del Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad. Dios utiliza personas aptas que están a disposición de Dios, dispuestas a su voluntad y no la nuestra. Hay un misterio en la forma de actuar del Espíritu Santo. Sin embargo, hay pruebas de una relación más profunda con Dios, ya que T.B. Joshua dedicó gran parte de su vida en oración para mantener la unción que recibió de Dios, rodeado de la naturaleza en la montaña de oración. A menudo decía: me entrego a la oración. Salmo 109, 4. El agua y cualquier otro objeto ungido se mantendría junto al altar con los guerreros de oración en la montaña de oración, bañados y saturados en oración. Muchas personas venían a las Koan buscando poder o unción para sus ministerios. Ciertamente recibirían una impartición, pero mantener cualquier impartición requiere más compromiso, devoción y dedicación. Como el profeta T.B. Joshua explicó a un grupo de pastores extranjeros que visitaban el país en el año 2000. Todo el mundo puede recibir el Espíritu Santo, pero Dios está mirando su futuro. La cuestión es mantenerse. Es mejor no recibir el Espíritu Santo que recibirlo y luego perderlo. ¿Has preparado cada área de tu vida para el Espíritu Santo? Para mantener la unción, entra en un pacto con Dios para ser humilde, obediente y fiel al pie de la letra para siempre. Es entre tú y Dios. Necesitamos estar más comprometidos con Dios. Necesitamos ser más serios. También ha explicado que es necesario estar cimentados en la palabra de Dios, la Biblia, antes de recibir la unción del Espíritu Santo. Me encuentro con muchas personas que expresan el deseo de ser llenos del Espíritu. Aplaudo ese deseo, pero hay un problema. El mayor problema es que debes estar cimentado en la palabra antes de ser lleno del Espíritu. De lo contrario, no habrá nada allí para que el Espíritu te recuerde. Estarás vacío. Si quieres vivir en el Espíritu, mantente en la palabra. Permanece en la palabra.
Satúrate con la Escritura y te encontrarás desbordado del Espíritu. Hay poder en el nombre de Jesús. Ese nombre puede hacer que las fuerzas demoníacas retrocedan y huyan, pero solo cuando se ejerce de la manera correcta. El nombre de Jesucristo ciertamente tiene poder, pero solo entre aquellos que están comprometidos con la gloria de Dios. La oración y el uso demasiado rápido de la imposición de manos pueden convertirse en una misión peligrosa, como se ilustra claramente en este pasaje de la Biblia. Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: «Os conjuro por Jesús, el que predica Pablo». Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo: «A Jesús conozco, y sé quién es Pablo. Pero vosotros, ¿quiénes sois?». Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos. Y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían, confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50.000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Hechos 19, 11 a 17. T.B. Joshua explica que los 7 hijos de Esceva son ejemplos para nosotros de aquellos que profesan afinidad o cercanía a Cristo según la carne, mientras permanecen sin cambios en el corazón y la vida. Las cosas pueden ir bien hasta cierto punto, pero entonces un día vendrá la dura oposición. A Jesús lo conozco, y sé de Pablo, pero ¿quién eres tú? Es decir, ¿con qué autoridad? ¿Qué autoridad tienes para mandarnos? ¿Quién te ha dado tal autoridad? ¿Qué derecho tienes a declarar la autoridad de Jesús, viendo que desobedeces sus instrucciones? Así aprendemos que el nombre de Jesús solo tiene realmente autoridad en nuestros labios, cuando también está plantado en nuestro corazón. Entender estas realidades nos llevó a cambiar nuestra comprensión de la teología cristiana, lejos de nuestro anterior punto de vista carismático moderno. Por ejemplo, vimos que no hay que separar el fruto y los dones del Espíritu Santo. La ilustración popular de que los dones del Espíritu Santo son como los regalos colgados en un árbol de Navidad, y el fruto como la fruta que crece en un árbol frutal, no es útil. Más bien, el fruto lo es todo. Un don sobrenatural puede parecer lo mismo externamente, pero si va acompañado del fruto de la carne, es de Satanás. Y si va acompañado del fruto del Espíritu Santo, es del Espíritu Santo. El ejemplo del apóstol Pablo. El libro de los Hechos no es mera historia. Es el modelo de lo que Cristo quiere que sea su Iglesia hoy. En el libro de los Hechos se nos cuenta con cierto detalle la historia de un apóstol controversial. Este no es el San Pablo de las famosas basílicas de Roma, ni de los hermosos cuadros religiosos de los museos de Europa Occidental, de las fiestas e incluso del conocido tratado sobre el amor del libro de 1 Corintios que se lee en tantas bodas. Este es el Pablo crudo, que explicaba que las señales han sido hechas entre vosotros en toda paciencia. 2 Corintios 12:12. No tenía una mega iglesia, y mucha gente hablaba en contra de su ministerio. Al final de su vida, este discípulo de Jesús, que se describe a sí mismo como uno nacido fuera del tiempo, seguía siendo un personaje controversial, abandonado con frecuencia por los creyentes y contra el que se hablaba.
En 2 a Timoteo 1:15, Pablo dice: «Ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia». Se lanzaron falsas imputaciones contra Pablo, incluida una acusación específica de que había introducido a griegos, gentiles, en el templo y lo había profanado. Los creyentes judíos de Jerusalén animaron a Pablo a cumplir con algunos aspectos tradicionales de la religión judía. Había introducido a griegos, gentiles, en el templo y lo había profanado. Los creyentes judíos de Jerusalén animaron a Pablo a cumplir con algunos aspectos tradicionales de la religión judía, con lo que se esperaba disipar cualquier rumor contra él al estar ceremonialmente limpio en el templo. Sin embargo, a pesar de eso, hubo falsas acusaciones de que había profanado el templo al llevar a un creyente griego gentil al interior. Esta falsa acusación se menciona muchas veces. En Hechos 24:14 se relata que Pablo es llevado por las autoridades ante un gobernante llamado Félix. Haciendo frente a la oposición y a la pena de muerte, comentó serenamente, refiriéndose a Jesucristo: «Pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas». Los versículos 5 y 6 reflejan cómo se hicieron falsas acusaciones contra él. Porque hemos hallado que este hombre es una plaga, y promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo, y cabecilla de la secta de los nazarenos. Intentó también profanar el templo, y prendiéndole, quisimos juzgarle conforme a nuestra ley. Y el apóstol Pablo supo desde y el principio de su revelación de Jesucristo que iba a sufrir por él. Encarcelado en Roma, era un condenado, esperando el martirio que seguramente llegaría. Pablo, según nos cuenta el libro de los Hechos, trató de utilizar las escrituras de entonces, lo que los cristianos conocen actualmente como el Antiguo Testamento, para persuadir a los judíos de Roma que lo visitaban a fin de que escucharan su defensa. Cuando llegó bajo arresto domiciliario a Roma, donde iba a pasar los últimos años de su vida condenado a muerte, los judíos acudieron para escucharlo porque, como se expresa en Hechos 28:22, «porque de esta secta nos es notorio que en todas partes se habla contra ella». Este controvertido creyente que tuvo su encuentro radical con Jesucristo en el camino a Damasco, según entendemos, fue finalmente decapitado bajo la persecución cristiana en Roma. Pero este no fue el final de la historia. El apóstol Pablo había escrito las famosas cartas que han pasado a formar parte del canon de las Escrituras. 14 de los 27 libros del Nuevo Testamento se han atribuido tradicionalmente a Pablo. Hoy, estas epístolas, cartas, siguen siendo raíces vitales de la teología, el culto y la vida pastoral en todas las tradiciones cristianas. Sin embargo, fue 3 siglos después de la muerte de Pablo, en el sínodo de Hipona del año 393 de Cristo, cuando se reconoció formalmente la unción de la enseñanza del apóstol Pablo al incluir estas epístolas en el canon de las Escrituras. Ahora nos resulta fácil ver la importancia de los escritos de Pablo, pero en aquella época no era tan evidente. Hechos 19 o 11:12 nos dice que «Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían». Así que además de la controversia y la persecución, la forma en que Dios utilizó los obreros ungidos que Pablo había tocado es una similitud que podemos ver en su ministerio y el de Tib Joshua. El apóstol Pablo de Israel el del Espíritu Santo diferentes a las de los apóstoles de Jerusalén. Y esto causó, según nos dice la Biblia, conflictos y malentendidos.
El mensaje del Evangelio tenía que ir a los gentiles. Pero en aquella época, muchos seguidores de El Camino solo se centraban en los creyentes judíos. Mientras miramos a través de los pasillos del tiempo, estamos agradecidos de que el apóstol Pablo eligió no ser definido por su cultura y educación, sino que fue obediente a la Santa Comisión. T.B. Joshua dijo: «Lo que la gente no entiende, lo insulta. Lo que la gente entiende, lo destruye. Oro para que la gente no te entienda». La Biblia y el Espíritu Santo. Es esencial tener una comprensión espiritual de la Biblia. Es diferente a cualquier otro libro. T.B. Joshua manifestó que cualquiera puede entrar en una librería con algo de dinero y comprar una Biblia, pero la santidad contenida en la Biblia no está en venta. Y la Biblia no debe entenderse de la misma manera que un libro de texto de química o historia. Es necesario acercarse a la lectura de la palabra de Dios con un corazón humilde y sincero. Este capítulo termina con el siguiente sermón, que explica con más detalle la relación vital entre la Biblia y el Espíritu Santo. Leer la Biblia, leer al Espíritu Santo. Servicio Dominical de las Coan, 1 de julio de 2018. 2 Pedro 1:20 a 21. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Como cristianos, este es nuestro estándar para la vida, la Santa Biblia. Pero debido a la manera en que nos manejamos con la Biblia, es fácil ver que no conocemos la diferencia entre la Biblia y otros libros. No conocemos la diferencia entre la Biblia y la historia, química o literatura. Simplemente creemos que debemos leerla como cualquier otro libro. Pero la Biblia en sí misma es la letra inspirada por el Espíritu de Dios. Así como el Señor infundió su Espíritu en ciertos hombres, así infundió su Espíritu en ciertos libros. Por lo tanto, cuando lees la Biblia, lees al Espíritu Santo. Los hombres santos eran llevados por el Espíritu de Dios mientras hablaban el mensaje que venía de Dios. Si has de leer la Biblia, debes ser llevado por el Espíritu Santo. Cuando oramos y leemos sin ninguna atención o consideración por el Espíritu Santo, no le damos el lugar correcto que le pertenece, sabiendo cuán importante Él es para nosotros. Cuando lees sin la atención del Espíritu Santo, no tiene sentido para ti porque estás leyendo historia, acontecimientos, lo que pasó en Jerusalén, lo que le pasó a Jeremías, lo que le pasó a Jesucristo. El Espíritu Santo es el más sensible de los seres y es fácilmente lastimado por la falta de atención y consideración. Dios es espíritu, y sus adoradores deben adorarlo en espíritu y en verdad. Antes de leer la Biblia, debemos buscar la atención del Espíritu Santo, porque la Biblia es la herramienta en las manos del Espíritu Santo. Dios nos habla a través de su palabra, por su Espíritu. Él te llama a través de su palabra, por su Espíritu. Él te susurra a través de su palabra, por su Espíritu. Él te saluda a través de su palabra, por su Espíritu. Romanos 9:1. Digo la verdad en Cristo, no miento. Mi conciencia da testimonio en el Espíritu Santo. Esto significa que el Espíritu Santo es un comunicador, y nuestro corazón es el punto de contacto. El Espíritu Santo no puede comunicarse con un corazón lleno de amargura, falta de perdón, odio o malos sentimientos hacia los demás. Puedes leer la Biblia 100 veces, en tanto que guardes resentimientos hacia cualquiera. La Biblia no tiene sentido para ti. Somos muy buenos leyendo la Biblia, pero Dios no necesariamente recompensa a las buenas personas,
inteligentes, brillantes o ricas. Él recompensa a las personas obedientes, a las que hacen de la palabra de Dios el estándar para sus vidas. ¿Puedes ver de dónde vienen tus desafíos y problemas? ¿Por qué no puedes invitar al Espíritu Santo a tu corazón? Sin la Biblia, ¿cómo vas a llegar a Dios, tener acceso a Dios o hablar con Dios? Sin la Biblia, no hay cristianismo, ni hijo de Dios, ni creyente, ni nacido de nuevo. La Biblia es nuestro estándar. Hazte esta pregunta. ¿Por qué la Biblia no cobra vida para algunos de nosotros hoy en día? La Biblia ya no puede cobrar vida debido a la falta de perdón que albergamos. Amargura, envidia, celos y malos sentimientos asociados. Demás. Cobrar vida significa entender y saber lo que es leer para la salvación, la sanidad, la liberación y todas las bendiciones de Dios. ¿Cómo puede la Biblia llegar a ser real para nosotros? Lee la Biblia tan a menudo como sea posible. Continúa meditando en ella hasta que se vuelva realidad para ti. Léela lentamente, repetidamente y atentamente. No es como cualquier otro libro. Cuando leas la Biblia, deja a un lado tus conocimientos. Tu espíritu debe actuar en la palabra para ser parte de la palabra, porque la palabra de Dios refresca nuestra mente, y el Espíritu de Dios renueva nuestras fuerzas. Incluso aunque nuestro razonamiento pueda rechazarla, que nuestro corazón la ansíe. Jesús necesita tu corazón. Ese es el lugar de contacto. A todos los corazones que están en esclavitud. Esclavitud de la falta de perdón, esclavitud de la envidia, esclavitud de los celos. Libera tu espíritu para que puedas seguirlo. Haz lo que Cristo instruye en Mateo 5, 23 a 24. Por lo tanto, si estás ofreciendo tu ofrenda en el altar, y allí recuerdas que tu hermano o hermana tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar. Primero ve y reconcíliate con ellos, luego ven y ofrece tu ofrenda. Sin la libertad de tu corazón, estás llamando a un Dios que no conoces, y tu lectura de la Biblia no tiene sentido.